¿Sabías que existe un personaje cuya vida transformó la historia del mundo, pero cuya existencia real aún es puesta en duda por muchos? ¿Y si te dijera que, a pesar de ser el centro de una de las religiones más grandes del planeta, no hay ni una sola prueba arqueológica indiscutible de que Jesús de Nazaret haya caminado por esta tierra? Hoy, más de 2.000 millones de personas siguen sus enseñanzas. Su nombre aparece en libros, calles, canciones, películas, iglesias, crucifijos, obras de arte y hasta en tus redes sociales. Está por todas partes y sin embargo, la pregunta persiste: ¿Jesús realmente existió como figura histórica? En este video no vamos a hablar de creencias ni de fe. Vamos a analizar lo que dicen los registros arqueológicos, los documentos romanos, los escritos judíos y las fuentes cristianas. Vamos a descubrir lo que realmente se sabe con base en datos sobre la existencia de ese hombre que cambió el curso de la historia. Hay huesos, hay tumbas, hay testimonios escritos. ¿Quién lo menciona fuera de la Biblia? Que algunas de las respuestas más impactantes están al final del video. Cuando conectemos todas las piezas de este rompecabezas histórico, así que quédate hasta el final, porque vas a descubrir que detrás del nombre Jesús de Nazaret hay mucho más de lo que enseñan los libros sagrados. Y antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿crees que Jesús existió como un personaje histórico más allá de la fe? Dale me gusta si te interesa este tipo de contenido investigativo y visual. Y suscríbete si quieres seguir explorando conmigo los grandes misterios que dejaron huella en la historia del mundo. Cuando hablamos de historia antigua, hay una categoría de prueba que siempre genera más impacto que cualquier otra. La evidencia arqueológica. Objetos reales en restos tangibles. Marcas físicas que conectan el presente con el pasado. Why is Paul? Eso que mucha gente al pensar en Jesús se pregunta: ¿dónde están sus huesos? ¿Su tumba? ¿Alguna pertenencia? Pero aquí es donde encontramos el primer gran obstáculo, porque para el caso de Jesús no existe ninguna evidencia arqueológica directa que pruebe su existencia. Nada de tumbas identificadas, restos corporales, inscripciones con su nombre en objetos do primeiro século, nem moedas, estatuas ou monumentos. Nada disso foi preservado. Y antes de que esto parezca sospechoso, vale la pena hacer una pausa y mirar el contexto. Jesús fue, según todos los relatos, un predicador itinerante, pobre, nacido en una aldea remota de Galilea, no ocupaba cargos políticos, no era parte de la élite y no dejó posesiones materiales. En tiempos del Imperio Romano, solo los gobernantes, generales o nobles de alta estirpe, dejaban rastros físicos duraderos en la historia. Incluso entre ellos, muchos desaparecerán sin dejar un solo objeto personal. Un ejemplo poderoso de esto es Poncio Pilato, el gobernador romano que, según los evangelios, ordenó la crucifixión de Jesús. Durante siglos, no existía ni una sola prueba física de que Pilato hubiera existido, solo relatos escritos. Fue apenas en 1961 que se descubrió una inscripción en piedra en la antigua ciudad de Cesarea Marítima, donde su nombre aparece como prefecto de Judea en tiempos del emperador Tiberio. Y esa inscripción, una simple dedicación en una pared, se convirtió en la primera y única evidencia arqueológica directa de la existencia de Pilato, un gobernador romano. Imagina lo difícil que es entonces encontrar algo sobre un carpintero de un pueblo del interior. Así que no es extraño que no tengamos pruebas físicas de Jesús. Henry es perfectamente coherente con lo que sucede con la mayoría de las personas comunes del siglo I. Pero eso no significa que no haya nada. En el año 2002, arqueólogos encontraron un objeto peculiar que desató una gran controversia en el mundo académico y religioso. Se trata de un osuario,
una caja de piedra utilizada en entierros judíos del primer siglo para guardar huesos, con una inscripción en arameo que decía An Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Podría ser este el osario de Santiago, el justo, el supuesto hermano de Jesús mencionado en el Nuevo Testamento. La caja fue sometida a diversas pruebas. Los análisis químicos confirmaron que era auténtica, del siglo I, pero la controversia no terminó ahí. Muchos expertos comenzaron a cuestionar la inscripción en sí. Algunos dijeron que había sido falsificada, otros que era legítima. Y la polémica creció aún más cuando se supo que el coleccionista dueño del objeto había enfrentado decenas de procesos por falsificación de antigüedades. A pesar de los debates, incluso si aceptáramos la autenticidad total del usuario y su inscripción, hay un problema estadístico en Jesús. José y Jacobo eran nombres extremadamente comunes. De hecho, estudios arqueológicos han demostrado que hasta el 30% de los varones judíos de esa época llevaban alguno de esos nombres. Solo con esos datos, el historiador André Lamer estimó que al menos 20 personas llamadas Jacobo, hijo de José y hermano de Jesús, pudieron haber existido en la Judea del siglo I, y eso nos lleva a una conclusión clave. Aún cuando existe una evidencia física cercana como este jazarío, su valor probatorio sigue siendo limitado. En arqueología, no basta con encontrar un objeto. Lo que importa es su interpretación. Y esa interpretación depende de muchos otros factores en contexto. Otros textos, fechas, materiales, procedencia. Y es por eso que Basker por Jesus. Las piedras nos dan muy poco. Las verdaderas pistas, las que nos permiten reconstruir su existencia, están en otro lugar en los textos. Y es exactamente ahí donde vamos a mirar ahora, cuando la arqueología guarda silencio. Las palabras escritas se conviertem em nuestras guias, e é nos textos dos próprios romanos que começam a surgir os primeiros ecos históricos do nome de Jesus, escritos não por discípulos, mas por senadores e críticos do cristianismo. O mais antigo desses relatos vem de Plínio, o jovem Caius Plinius Cicélius Secundus, governador romano da província de Bitínia, no que hoje é a Turquia. Entre os anos 111 e 113, em uma de suas cartas mais famosas, a Carta 96 dirigida ao imperador Trajano, Plínio descreve a perseguição aos cristãos e seus encontros secretos. Ele escreve: eles costumavam se reunir antes do nascer do sol e cantar hinos a Cristo como se fosse Deus. Essa frase simples contém 3 pistas poderosas. Os cristãos eram numerosos e ativos no início do século II. Já existia culto organizado em torno de um personagem chamado Cristo. Esse Cristo era tratado com reverência divina, menos quase como Deus, mas ainda com uma aura humana. Note que Plínio não era cristão, era um administrador imperial. E mesmo assim, ele descreve esse Cristo como uma figura real, adorada por seus seguidores. Para alguém como ele, não fazia sentido acreditar que um culto tão forte e disseminado surgisse do nada, sem um fundador humano por trás. Logo depois de Plínio, temos outro autor muito mais contundente, Tácito. Tácito, senador e historiador romano, escreveu por volta do ano 120 a obra Anais, que cobre o período dos imperadores desde Tibério até Nero, em um trecho que narra o grande incêndio de Roma no ano 64. Ele acusa Nero de ter jogado a culpa nos cristãos, um grupo já odiado pela população. E então ele escreve: Cristo, o fundador do nome cristãos, foi executado por Pôncio Pilatos, procurador da Judeia, durante o reinado de Tibério. Essa linha é um dos testemunhos mais valiosos da antiguidade sobre Jesus. Por quê? Porque vem de uma fonte externa, oficial, não cristã. Um historiador romano reconhecendo
que existiu homem chamado Cristo, que ele foi executado sob a autoridade romana, que isso ocorreu na Judéia e no tempo do imperador Tiberio. Cuando la arqueología no ofrece respuestas claras, los historiadores acuden a otro tipo de evidencia, los registros escritos. Y es precisamente en los textos de autores grecorromanos, no cristianos, imparciales o incluso críticos del cristianismo, donde comienzan a aparecer las primeras pistas documentales sobre la figura de Jesús. Una de las referencias más antiguas proviene de Plinio, el joven Gaius Plinius Sicelius Secundus, un gobernador romano que administró la provincia de Betinia, en la actual Turquía, entre los años 111 y 113 después de Cristo, en una carta que él envió al emperador Trajano, conocida como Carta 96. Plinio expresa su preocupación por el crecimiento del cristianismo y la forma en que debía tratar a sus seguidores. Lo que escribió fue revelador. En ellos acostumbran reunirse antes del amanecer y entonar himnos a Cristo, como si fuera un Dios. En esa frase, aparentemente sencilla, hay tres claves fundamentales. En el cristianismo ya estaba bien establecido en el siglo II. Incluso en zonas alejadas de Judea existía un personaje central llamado Cristo, objeto de veneración. Era con respeto divino, no como un simple hombre, pero tampoco exactamente como un dios romano. Y lo más importante, Plinio no era cristiano, era un funcionario del imperio que solo describía lo que veía. Para él, Cristo no era una figura simbólica o espiritual, era el líder real de una comunidad creciente que debía ser controlada. Poco después de Plinio, aparece una fuente aún más directa en Tácito. Publio Cornelio Tácito, uno de los historiadores más importantes de Roma, escribió su obra Anales alrededor del año 120 después de Cristo, donde relataba hechos clave del imperio. En uno de los pasajes, al hablar del gran incendio de Roma en el año 64, explica cómo el emperador Nerón culpó a los cristianos para desviar la atención de sí mismo. Y entonces Tácito escribe lo siguiente en Cristo: de quien toma nombre esta secta, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Esta línea, corta pero contundente, es considerada por muchos expertos como una de las evidencias no cristianas más fuertes sobre la existencia de Jesús. Porque está escrita por un autor que no tenía simpatía alguna por los cristianos. De hecho, los llamaba una superstición peligrosa. Sin embargo, para explicar sus orígenes, Tácito menciona a Jesús como un personaje real que vivió en Judea, fue ejecutado por las autoridades romanas y dejó tras de sí un movimiento que en poco tiempo llegó a la propia ciudad de Roma. Este tipo de testimonio, proveniente de alguien completamente ajeno a la fe cristiana, refuerza la idea de que Cristo no fue solo una invención religiosa, sino una figura concreta en la historia del imperio. Y aunque Tácito no entra en detalles sobre la vida o las enseñanzas de Jesús, su mención precisa, documentada, contextual, agrega una pieza clave al rompecabezas histórico que intentamos armar en este video. Y si Tácito nos da la estructura, otros autores grecorromanos pronto aportarán más detalles, aunque a veces con errores, prejuicios o confusiones, pero siempre con algo en común. Hablan de un hombre real que dejó huella en su tiempo. Y es eso lo que veremos a continuación. Mientras Tácito y Plinio nos ofrecieron testimonios institucionales desde dentro del aparato político romano, otros escritores del mismo período y de décadas posteriores también dejaron registros que, aunque más breves o satíricos, refuerzan la idea de que el cristianismo ya era un fenómeno real, vinculado a un hombre llamado Jesús. Uno de ellos fue Suetonio, historiador
y secretario del emperador Adriano. En su obra Vida de los 12 Césares, escrita entre los años 110 y 120 después de Cristo, Suetonio relata episodios de los emperadores romanos desde Julio César hasta Domiciano. Y al hablar del emperador Claudio, que gobernó entre los años 41 y 54, escribe lo siguiente: expulsó de Roma a los judíos que constantemente provocaban disturbios instigados por un tal Crest. Aquí aparece un nombre que ha generado muchos debates: Ancrestus. Algunos estudiosos creen que se refiere a otro personaje, pero la mayoría de los historiadores considera que es una mala transcripción o una confusión con el título Christos, Cristo. Un error común entre autores romanos que no estaban familiarizados con la cultura judía ni con el naciente cristianismo. Si esa interpretación es correcta, entonces Suetonio estaría describiendo las tensiones internas en la comunidad judía romana a causa de las enseñanzas de Jesús, divisiones que ya estaban ocurriendo en la década de los años 40, lo cual indica una expansión muy temprana del cristianismo, apenas una década después de la muerte de Jesús. Más adelante, en el mismo libro, al hablar del emperador Nerón, Suetonio menciona directamente en aplicaron castigos a los cristianos, una clase de personas entregadas a una superstición nueva y peligrosa. Este comentario es breve, pero muestra que para el tiempo de Nerón, años 50-60, los cristianos ya eran un grupo lo suficientemente visible para merecer represión estatal. Aunque Suetonio no entra en detalles sobre sus creencias o su líder, es otro testimonio independiente de la existencia de una comunidad activa que seguía las enseñanzas de alguien llamado Cristo. Pero los romanos no solo escribieron crónicas serias, también existía el humor, la crítica mordaz y hasta la burla. Y es ahí donde entra Luciano de Samosata, un escritor satírico que vivió a mediados del siglo II a.C. en su obra La muerte de Peregrino, escrita alrededor del año 165 después de Cristo. Se burla del cristianismo al narrar la historia de un falso profeta que engaña a los cristianos y se hace pasar por una figura sagrada. En un momento del texto, Luciano describe estos pobres cristianos aún veneran a ese sofista crucificado que les enseñó a despreciar los dioses de Grecia y a creer que son inmortales. Luciano no tenía ningún respeto por los cristianos, de hecho, los consideraba ingenuos. Pero lo importante aquí es otra vez el contexto. Menciona que los cristianos adoraban a un hombre crucificado. Y eso no se refiere a una figura simbólica, sino a un personaje histórico real, castigado con el método romano más brutal a la crucifixión. Y finalmente, llegamos a Celso, un filósofo neoplatónico que, alrededor del año 170, escribió La doctrina verdadera, una obra abiertamente contraria al cristianismo. A diferencia de Luciano, Celso no hace sátira, él intenta refutar punto por punto las creencias cristianas desde una postura racional y filosófica, y lo curioso es que, aunque ataca la figura de Jesús duramente, en ningún momento niega su existencia. Según Celso, Jesús fue hijo de una mujer judía pobre. Su padre biológico habría sido un soldado romano llamado Pantera. Aprendió hechicería en Egipto. Usó trucos mágicos para impresionar a la gente y finalmente se autoproclamó Dios. Estas afirmaciones buscan desacreditar los relatos cristianos, pero al hacerlo, Celso confirma que ya existía una tradición consolidada sobre Jesús, su origen, su fama y su impacto. Incluso sus enemigos intelectuales aceptaban que había existido. Y ese es el patrón que vemos en todos estos testimonios grecorromanos desde Plinio hasta Celso, pasando por Tácito, Suetonio y Luciano. Nadie pone en duda la existencia de Jesús como persona. Lo que cambia es cómo lo interpretan. Para fue un líder
de una superstición absurda. Para otros, un revolucionario. Para los cristianos, el Mesías. Pero su presencia en el relato histórico es constante. Ahora que exploramos a fondo lo que Roma pensaba de él, llegó el momento de mirar hacia outra dire. A voz daqueles que o conheceram mais de perto, ainda que o rejeitassem. Os judeus, hasta ahora, hemos visto lo que autores romanos, gobernadores, historiadores y críticos dijeron sobre Jesús y sus seguidores. Pero hay un grupo de testimonios aún más valiosos por su cercanía geográfica y cultural con Jesús a las fuentes judías, escritas por personas de su misma tierra, de su misma época, muchas veces en oposición al cristianismo, pero que, sin querer, confirman algo esencial. Jesús fue un personaje real. La fuente más importante en este grupo es, sin duda, Flavio Josefo. Nacido como Yosaf ben Machichiahu, Josefo fue un sacerdote y comandante militar judío que participó en la rebelión contra Roma en el siglo I antes ser capturado. Se convirtió en cronista al servicio del imperio y escribió obras históricas fundamentales como La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías. En esta última, escrita alrededor del año 94 después de Cristo, Josefo menciona a Jesús 2 veces. Primera mención en el hermano de Jesús, en el libro 20 de Antigüedades Judías. Josefo relata un juicio llevado a cabo por el sumo sacerdote Ananías. El texto dice: Ananías convocó al Sanedrín y presentó ante ellos a Jacobo, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y a otros. Los acusó de violar la ley y los condenó a ser apedreados. Este pasaje es directo, sobrio y no genera mucha controversia. Confirma que existió un hombre llamado Jesús, que era conocido como el Cristo el Ungido, y que tenía un hermano llamado Jacobo o Santiago, que fue ejecutado. La coincidencia con el relato cristiano es clara. Relevante es que Josefo no era cristiano, y aún así registra este hecho como parte de la historia política y religiosa de su tiempo. Segunda mención an el testimonio flaviano. La segunda referencia es mucho más famosa y más polémica. Aparece en el libro 18 y ha sido conocida durante siglos como el Testimonium Flavianum. El pasaje completo dice lo siguiente: Por aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, pues realizaba hechos sorprendentes. Era maestro de quienes aceptaban la verdad con gusto. Atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Él era el Mesías. Pilato, al ser acusado por nuestros líderes, lo condenó a la cruz. Pero aquellos que lo amaban no dejaron de hacerlo. Se les apareció al tercer día vivo de nuevo, como los profetas habían predicho. Hasta el día de hoy, el grupo de los cristianos, llamados así por él, no ha desaparecido. Este pasaje, si fuera auténtico en su totalidad, sería una bomba histórica. Un judío del siglo I declarando que en Jesús existió, hacía milagros, fue crucificado por Pilato, resucitó, y era el Mesías. Pero, aquí está el problema. El estilo de algunas frases no concuerda con la forma en que Josefo escribe en el resto de su obra. Josefo nunca se convirtió al cristianismo, y por eso, la mayoría de los historiadores cree que el texto original fue modificado por escribas cristianos en siglos posteriores. Sin embargo, eso no significa que todo sea falso. Muchos expertos sostienen que existió un núcleo auténtico que habría dicho algo así: por aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, que realizaba hechos notables y atrajo a muchos. Pilato lo condenó a la cruz. Sus seguidores no lo abandonaron, y hasta hoy persiste el grupo llamado cristianos. Este núcleo coincide con otros relatos
y mantiene la coherencia histórica y lingüística con el resto de los escritos de Josifo. Y eso ya es suficiente para considerarlo una fuente clave sobre la existencia de Jesús. Otras fuentes judías en el Talmud y el Toldot Yeshu, además de Josefo, también encontramos menciones a Jesús en textos rabínicos, como el Talmud y el polémico Toldot Yeshu, recopilado entre los siglos III y VI, contiene fragmentos donde aparece un personaje llamado Yeshu, que fue ejecutado por brujería y por haber engañado al pueblo de Israel. Aunque el tono es claramente negativo, reflejando la rivalidad entre rabinos judíos y cristianos, la existencia de este personaje no es negada. Lo mismo ocurre con el Toldot Yeshu, un texto medieval que describe a Jesús como un falso Mesías que aprendió magia en Egipto. Aunque su contenido es legendario y claramente anticristiano, la figura de Jesús está presente, con nombre propio y acciones específicas. Esto demuestra que, incluso entre sus opositores religiosos, Jesús era reconocido como alguien que realmente vivió. Su impacto fue tan fuerte que ni siquiera sus detractores pudieron ignorarlo. Con esto, hemos recorrido las voces del imperio y del pueblo judío, y todas, de una forma u otra, convergen en una misma idea. Jesús de Nazaret no fue solo un símbolo, fue una persona real que vivió, predicó y dejó huella. Pero ¿why? Las fuentes cristianas. ¿Qué confiabilidad tienen los evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento? Eso es lo que veremos a continuación en el próximo bloque. Exploramos lo que dijeron sobre Jesús, sus enemigos políticos, los romanos, y sus opositores religiosos, los judíos. Pero ahora es hora de examinar las fuentes que más lo conocieron a los primeros cristianos. Sí, es cierto que estas fuentes no son imparciales. Fueron escritas por seguidores convencidos que lo consideraban el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Pero eso no las invalida como documentos históricos. Al contrario, son los testimonios más abundantes, detallados y cercanos al personaje. Aquí estamos investigando el Nuevo Testamento más que teología, también historia. El conjunto de textos más importantes es, sin duda, el Nuevo Testamento. Hay dentro de él los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son las fuentes narrativas principales sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los expertos coinciden en que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, probablemente entre los años 65 y 70 después de Cristo. Mateo y Lucas vinieron después. Alrededor del año 80, menos 90 en Juan fue el último. Alrededor del año 90 a 100 después de Cristo. Eso significa que los primeros textos cristianos sobre Jesús fueron escritos entre 30 y 60 años después de su muerte, en una época donde aún vivían personas que lo habían conocido directamente o conocido a sus discípulos. Por lo tanto, aunque estén escritos con una intención religiosa, reflejan datos históricos valiosos. Jesús nació en Galilea, bajo dominio romano. Predicó en público, especialmente en aldeas pobres. Atrajo seguidores y generó controversias. Fue arrestado, juzgado y ejecutado por crucifixión. Sus seguidores afirmaron haberlo visto resucitado. Todo esto está relatado no solo en los evangelios, sino también en otras partes del Nuevo Testamento, como las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo a las fuentes más antiguas del cristianismo. Muchos não sabem disso, mas os escritos mais antigos do Novo Testamento não são os evangelhos, e sim as epístolas de Paulo, e algumas delas foram escritas apenas 20 anos após a morte de Jesus, ou até menos. Na carta aos Gálatas, por exemplo, Paulo fala sobre ter conhecido Tiago, o irmão do Senhor, e também Pedro e João, líderes da igreja primitiva em Jerusalém. Ou seja, ele teve contato direto com testemunhas oculares da vida de Jesus.
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo escreve dos trechos mais antigos do cristianismo. Porque vos transmiti o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive. Esse trecho não é apenas um testemunho pessoal, é uma tradição oral anterior a Paulo, que ele está apenas reproduzindo, o que indica que a crença na ressurreição já estava bem estabelecida. Poucos anos após a morte de Jesus, ¿podemos confiar en estos textos? La pregunta que surge es lógica, ¿son fiables estos documentos? Si fueron escritos por creyentes, la respuesta es compleja, pero los historiadores profesionales aplican un criterio claro. No importa si el autor creía o no en su personaje, sino qué tan cerca estuvo de los hechos y cuántas otras fuentes independientes lo confirman. Y en el caso de Jesús, los textos cristianos son numerosos, más de 20 documentos diferentes, escritos por distintos autores. Son antiguos, han muchos escritos dentro de la primera generación posterior a su muerte. Son coherentes, varían en estilo y detalles. Todos coinciden en los puntos centrales de su vida, y son confirmados parcialmente por autores romanos y judíos que ya analizamos. Incluso los estudiosos más escépticos, como Barth Ehrman, ateo y crítico del cristianismo, reconocen que la existencia de Jesús como figura histórica está tan bien atestiguada como la de cualquier personaje del mundo antiguo. Después de recorrer siglos de documentos, voces romanas, testimonios judíos y escritos cristianos, es momento de detenernos y responder con claridad qué podemos afirmar con base en la historia sobre Jesús de Nazaret. La respuesta, por más sorprendente que sea para algunos, es bastante sólida. La mayoría de los historiadores, incluyendo ateos, judíos, agnósticos, católicos y protestantes, coinciden en que Jesús existió como figura histórica. ¿Por qué? Porque cuando un personaje aparece mencionado por múltiples fuentes escritas por autores con diferentes motivaciones cercanas en tiempo y espacio, que coinciden en datos esenciales, entonces hay consenso histórico. Y ese es el caso de Jesús. Lo que los historiadores consideran prácticamente indiscutible, con base en las fuentes analizadas. Hay al menos 5 afirmaciones que los expertos consideran altamente confiables en Jesús. Fue un judío galileo del siglo I, nacido probablemente en Nazaret. Fue un predicador itinerante que anunciaba la llegada del reino de Dios y cuestionaba normas religiosas de su tiempo. Atraía multitudes y generaba tensiones entre las autoridades religiosas judías y romanas. Fue arrestado y crucificado bajo el gobierno del procurador romano Poncio Pilato. Alrededor del año 30 después de Cristo, después de su muerte, un movimiento surgió en su nombre, afirmando que había resucitado. Y ese movimiento creció a tal punto que cambió la historia del mundo. Estas conclusiones no dependen de fe ni de religión. Se sostienen sobre análisis histórico crítico, comparaciones documentales y evaluación de fuentes, lo que no se puede afirmar con certeza histórica. Por otro lado, hay elementos que pertenecen más al campo de la fe que de la historia, y por tanto, no pueden ser probados y refutados desde la historiografía. Por ejemplo, que Jesús haya hecho milagros sobrenaturales, que haya nacido de una virgen, que haya resucitado corporalmente al tercer día, que sea el Hijo de Dios o el Mesías profetizado. Estos elementos son parte del núcleo de creencias del cristianismo, pero no forman parte del consenso histórico, no por ser falsos, más porque la historia no tiene herramientas para validarlos.
el valor de las fuentes cruzadas, lo más interesante de este caso es que la figura histórica de Jesús no se sostiene solo con fuentes cristianas. Tenemos a autores romanos que lo mencionan como ejecutado bajo Pilato, judíos que hablan de su hermano, su muerte y sus seguidores, documentos cristianos tempranos redactados cuando aún vivían testigos de su vida, e incluso quienes lo rechazaban, como Celso, Luciano o el Talmud, no niegan que existió. Lo atacan, lo desacreditan, lo ridiculizan, pero lo reconocen como real. Y eso, en historia, es más poderoso de lo que parece. Porque cuando tus enemigos también confirman que exististe, hay poco margen para la duda. Así que, al juntar todas las piezas en Jesús de Nazaret, fue una figura histórica real, no una leyenda, no un mito, no una invención tardía, un hombre concreto, con nombre, contexto, mensaje y consecuencias históricas profundas. Wise eso lo que la historia, cuando se despeja de prejuicios y creencias, nos permite afirmar. Después de revisar todas las fuentes que mencionan a Jesús, desde autores romanos y judíos hasta los primeros cristianos, es natural preguntarse: hay tantas referencias y tanta evidencia, ¿por qué algunas personas todavía creen que Jesús nunca existió? La respuesta no es simple, y no tiene tanto que ver con la evidencia disponible, sino más bien con posturas personales, desconocimiento histórico y, en muchos casos, con el deseo de rechazar todo lo relacionado con la religión. Una de las teorías más difundidas en círculos escépticos modernos es la que se conoce como miticismo. Según esta postura, Jesús nunca habría existido como figura real, sino que habría sido una invención basada en mitos anteriores, personajes legendarios o interpretaciones simbólicas de textos sagrados. Estas ideas, aunque llamativas, no se sostienen frente al análisis académico serio. De hecho, la comunidad de historiadores que niega la existencia de Jesús es extremadamente reducida y en su mayoría alejada del ámbito universitario. Muchos de sus argumentos se basan en suposiciones, malinterpretaciones de fuentes o comparaciones forzadas con dioses antiguos. Frente a eso, la gran mayoría de especialistas en historia antigua, incluso aquellos que no son religiosos, reconocen que Jesús existió como personaje histórico. Historiadores como Bart Ehrman, Paula Fredrickson, Maurice Cascio, John Dominic Crasson, todos con enfoques críticos y no confesionales, afirman con claridad que no hay razones válidas para negar su existencia. Uno de los errores más comunes entre quienes dudan es confundir la figura histórica de Jesús con la figura teológica. Es decir, al no creer en milagros, en la resurrección o en su divinidad, algunas personas piensan que todo lo demás también debe ser falso. Pero esa es una confusión de categorías. La historia no busca probar si Jesús caminó sobre el agua o si multiplicó los panes, sino si realmente vivió, predicó y fue ejecutado. Y sobre eso, las fuentes son consistentes y abundantes. Otro factor que ha alimentado la duda es la difusión de contenido engañoso o simplificado en redes sociales. Documentales sensacionalistas, videos virales y publicaciones sin base académica pueden hacer que teorías sin fundamento parezcan convincentes. Pero lo cierto es que muchas veces esos materiales ignoran completamente el trabajo serio de historiadores y arqueólogos. Negar la existencia de Jesús no es una postura moderna, basada en nuevos descubrimientos. Es en realidad una expresión de rechazo ideológico, muchas veces motivada por experiencias personales con la religión, por decepciones o por la necesidad de desafiar narrativas tradicionales. Y como ocurre con otros temas ampliamente documentados, como
el cambio climático, la llegada del ser humano a la Luna o incluso eventos históricos como el Holocausto. Siempre habrá personas que elijan la duda radical, no por falta de pruebas, sino por decisión personal. Sin embargo, la historia no se construye con opiniones ni con intuiciones. Se construye con fuentes, evidencias y análisis críticos. Y desde ese lugar, Jesús de Nazaret no es un mito, es un personaje real que vivió en la región de Palestina en el siglo I y cuya vida provocó un movimiento que transformó el curso. A esta altura del recorrido, ha quedado claro que Jesús de Nazaret fue un personaje real cuya existencia histórica está sólidamente respaldada por diversas fuentes. Pero lo más sorprendente es que su influencia va mucho más allá del ámbito religioso. Jesús no solo marcó el nacimiento del cristianismo, también dejó una huella profunda en la cultura, el pensamiento, la política, el arte y hasta en la ciencia de las civilizaciones que vinieron después. El mundo moderno, tal como lo conocemos, no sería el mismo sin el legado de Jesús. Incluso quienes no creen en su divinidad viven en un mundo moldeado por las ideas, los valores y los símbolos que él dejó atrás. La expansión de su mensaje en la educación y el pensamiento durante la Edad Media, los monasterios cristianos fueron centros clave de preservación del conocimiento. Allí se copiaron textos antiguos, se organizaron los primeros sistemas escolares y surgieron las bases de muchas universidades. Con el tiempo, el mensaje de Jesús, centrado en la dignidad humana, la compasión, la humildad y la justicia, influyó en pensadores, filósofos y reformadores sociales, incluso en aquellos que no compartían la fe cristiana. Conceptos como el perdón, el amor al prójimo, el valor de cada vida, pasaron a formar parte del lenguaje ético y moral de sociedades enteras, trascendiendo las fronteras de la religión. Su influencia en las leyes y los derechos, muchos principios modernos de justicia, como la igualdad ante la ley, la protección de los débiles y la idea de que todo ser humano tiene dignidad intrínseca, fueron impulsados por siglos de reflexión cristiana inspirada en las enseñanzas de Jesús. Aunque no fue el único factor, su mensaje ayudó a consolidar una visión del mundo en la que el poder no debía ser opresor, sino observador, y donde incluso los más humildes tenían derecho a ser escuchados y protegidos. La figura de Jesús en el arte y la cultura, la imagen de Jesús, ha sido una de las más representadas de todos los tiempos. Pinturas, esculturas, literatura, música, teatro y cine han intentado retratar su vida, su muerte, su mensaje y su impacto. Desde las catedrales medievales hasta las películas contemporáneas, su figura ha servido como símbolo de esperanza, de redención, de conflicto y de humanidad. Y más allá de lo artístico, muchas expresiones culturales actuales, como la celebración de la Navidad, el calendario gregoriano o los nombres de lugares, reflejan hasta qué punto la historia de Jesús está entretejida con la memoria colectiva de la humanidad, un fenómeno global hoy en día. Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo se identifican como cristianas, pero incluso entre quienes no lo son, el nombre de Jesús continúa generando reflexiones, debates y respuestas intensas. Su mensaje fue traducido a miles de idiomas. Su historia inspiró revoluciones, reformas, movimientos por la paz y luchas contra la injusticia. Su figura ha sido discutida por científicos, políticos, filósofos, artistas y activistas sociales, y en muchas ocasiones ha sido utilizada como estandarte, tanto para construir como para criticar. En resumen, Jesús de Nazaret no fue solo un maestro, ni solo un predicador. Fue el punto de partida de una transformación cultural que llegó a todos los rincones del planeta. Estudiar su vida y entender su impacto no es únicamente
un ejercicio religioso. Es comprender una de las piezas centrales de la historia de la... Después de todo este recorrido por fuentes, testimonios, documentos y contextos históricos, solo queda decir una palabra: gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí, por no conformarte con lo superficial. No solo lo que se cree, sino lo que se sabe. Si llegaste hasta el final de este video, no eres cualquier espectador. Eres parte de un grupo que realmente busca profundidad, verdad y conocimiento. Hoy exploramos las evidencias históricas sobre Jesús de Nazaret, no desde la fe, sino desde los textos, las piedras, las bibliotecas y los manuscritos antiguos. Vimos cómo su figura no solo cambió religiones, sino que dio forma a civilizaciones. Un hombre que vivió en una provincia remota del Imperio Romano y sin embargo marcó la historia del mundo entero. Muchos lo siguen como Salvador, otros como ejemplo moral y algunos simplemente como una figura histórica fascinante. Pero lo que casi nadie puede negar es que su paso por la historia dejó una huella irreversible. Y ahora, queremos escuchar tu voz. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que viste hoy? ¿Ya conocías alguna de estas fuentes históricas? ¿Crees que la historia y la fe pueden convivir sin conflicto? Deja tu reflexión en los comentarios. Lo que tú pienses puede abrir los ojos de alguien más. Y si este video te ayudó a ver a Jesús desde otra perspectiva, no te vayas sin dejar tu me gusta. No es solo un gesto, es una forma concreta de ayudar a que este contenido llegue a más personas que también buscan respuestas reales. Si te gusta este tipo de contenido documentado, profundo, con bases sólidas y explicado de forma clara, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de religión vacía, hablamos de historia viva, de las figuras, los eventos y los misterios que construyeron el mundo en el que vivimos. Cada nuevo video es una nueva puerta a otro tiempo, a otra cultura, a una verdad olvidada. Y si estás suscrito, no te pierdes nada, ni las fuentes más antiguas, ni los debates más actuales, ni las imágenes que te hacen mirar con otros ojos. Suscribirte no es solo seguir un canal, es comprometerte con el conocimiento. Y antes de cerrar, comparte este video con alguien que crees que necesita ver esto. Alguien que cuestiona, que busca, que quiere respuestas más allá de lo que siempre le di. Tal vez hoy, gracias a ti, esa persona descubra algo que le cambie la forma de ver la historia para siempre. Quédate unos segundos más. Escucha la música final. Respira con calma. Mira las últimas imágenes, porque el mundo sigue ahí afuera, esperando ser comprendido con más profundidad. Y aquí, cada historia, cada dato, cada video, es una invitación a mirar el pasado como nunca antes lo habías hecho.